que se sube solo uno. Las demás se derriten cuando les pasa. ¿Y hasta qué horas tienen que entregar el examen de potencia? Porque es decir, la mayoría. A las 7 ha dado de hoy. ¿Y qué están evaluando? Flujo de carga. Es que después, lo que pasa es que se tenía menos se tenía como 4 podías todavía hacerlo. Una de las preguntas. Ustedes ya llevan hasta el dedo. Sí, ya. Sí, sí. Ya sé que pura calculadora científica. Era yuca. Yo logré usar calculadora. Antes, quizás un año o 2 años antes, por regla de cálculo. Y se quebraba esa matriz grande. Hasta las 7:16 hasta Pero esa la hora. regla era efectiva. Pero tenían que durar bastante tiempo los parciales. Sí, pero el examen duraba 4 horas. 4 horas. A veces se ubica como nada más con unos 3 segundos. Y hace poquito puso las notas. Iterando para hacer converger. Sí. Y más que dicen que la potencia de antes era potencia. Era. Las 5 preguntas. Pero vamos a tratar de avanzar un poquito más en este problema porque básicamente digamos, considera todo el esquema de análisis en cuanto a este tipo de problemas. Media vez armemos el circuito, será encontrar los parámetros que nos requieran en el punto, digamos, dentro del esquema. Siempre acuérdense. Y acá. Tenemos estas dos. Eso no lo vemos. Entonces estábamos con la parte, digamos, de la determinación de los parámetros. Acuérdense, esto lo hacíamos utilizando los datos de la prueba de corriente de cero y le aplicábamos un factor de corrección 1.2 para tomar en cuenta, digamos, el efecto superficial, digamos, que se desarrolla, digamos, en la conducción de corriente alterna. Entonces estábamos ahí. Y acá, digamos, vamos a compartir una duda que salió por ahí en relación a, precisamente, a la determinación de estos parámetros acá en el circuito. Entonces, nosotros tenemos esa situación acá. Esta corriente corresponde a la corriente, digamos, en vacío, del motor con más carga. Se considera que si la tensión acá no cambia, este esquema de acá del núcleo permanece, digamos, invariable. Entonces, dentro del esquema del núcleo, a cada componente le asociamos una corriente. Tenemos un circuito paralelo. Entonces, acá la corriente se nos parte en dos componentes, es decir, la I sub O. Y esta, la corriente que pasa por la resistencia que refleja el calor generado en el núcleo, más, digamos, el fasor de corriente asociado a la producción del calor. Eso es lo que tenemos. Entonces, de la prueba de vacío, la medición nos da este valor. Pero en vacío,
como el deslizamiento es prácticamente 1 máximo, entonces acá se nos hace un circuito, digamos que no es digamos el deslizamiento es 0, cuando está parado se hace 0, entonces esto se vuelve un circuito abierto, entonces el rotor eléctricamente, digamos, no tiene presencia y solo nos queda el estator y el núcleo trabajando. Eso así le hacemos digamos, esa aplicación y el circuito se nos simplifica. Entonces decíamos que esta potencia, entrando acá, trifásica, una parte se está desarrollando con un poquito de calor en el estator y tenemos calor en el núcleo, pero además la rotación por la resistencia de fricción del aire en el cilindro, en el rotor y el no rodamiento, eso digamos genera una demanda de potencia y a eso le llamamos pérdidas por rotación, pérdidas rotacionales. Entonces, como queremos entrar a calcular los parámetros acá del núcleo, entonces lo vamos a hacer con la prueba de vacío. Con esos datos es que tenemos que entrar. Entonces, si a esta potencia, que es la total entrada, le quitamos el calor de acá y las rotacionales, entonces lo que nos queda es lo que se desarrolla acá en el núcleo. Entonces, decimos, para la determinación de RC, entonces necesitamos conocer cuánto es esto. Las pérdidas en el núcleo, en este caso las asumimos iguales a las rotacionales, van a ser iguales, entonces aquí a las trifásicas le vamos a restar esto. Entonces, pero digamos esa diferencia al restar acá nos quedaría la suma de estos dos, entonces vamos a asumir iguales. Esa es, digamos, la situación. Este valor, digamos, al hacer la sustitución nos daba que era igual a 168.54 watts. Entonces hoy nos vamos y aquí es la cuestión. ¿Esto a dónde está sucediendo? Aquí. Entonces, esa, digamos, esa potencia, entonces se está desarrollando en este esquema. Acá. Esa es la situación que tenemos. Entonces hacíamos la aproximación acá para simplificar el análisis. Entonces necesito establecer el valor de las corrientes de estas componentes, digamos, para llegar a determinar este. Entonces acá tenemos que la resistencia de esta R0 va a ser igual a la tensión de su 1 dividida entre el valor de la corriente y su Z. Y ya también va por este otro lado. La reactancia de magnetización asociada al flujo magnético del motor va a ser también igual a la tensión dividida entre la magnitud de la corriente. Entonces hay que determinar esas corrientes de acá. Entonces decíamos, en este caso, que es necesario conocer, determinar, digamos, el fasor completo. Es decir, yo necesito y su obra con su magnitud y su ángulo. Eso es lo que necesito determinar. De esto
de que la magnitud del ISO era de 22 amperios. ISO, sí, 22 amperios. Teníamos 22 amperios. Entonces hay que determinar el ángulo. Este ángulo, entonces, como ya tenemos la relación, digamos, que se está dando acá y esta corriente se parte en dos, entonces tenemos que, para este circuito particular, la potencia, digamos, que toma el núcleo es igual, digamos, a la potencia media, en este caso sería la que consume esto, más la potencia asociada a la parte de magnetización. Entonces, esto es el núcleo. Es lo que tenemos. Entonces, el ángulo puede ser determinado, entonces, como de acá, al hacer la potencia media, esto, digamos, es lo que está desarrollándose. Es decir, entonces tenemos, esto sería la relación, según eso, en este caso tendríamos 218 entre los PA que entran, pero los PA es igual a los 120 voltios aproximado por la magnitud de la corriente es 22. Vamos a ver. Es que sí ya estaba dividido. Sí, ya estaba Sí, dividido. ya lo habíamos Ya estaba dividido. Monofase. Sí. O sea que esto ya lo habíamos compartido. Pero si te fijas, era lo que te decía, como el ángulo de la corriente acá es el mismo, atrás acaba. Entonces la ventaja que tenés es que tenés tensión de entrada, magnitud de la corriente en la entrada y tenés la potencia total. Entonces ahí puedes usar este valor entre 3 para calcular eso. Lo que sucede es que van a haber diferencias. Van a haber diferencias porque, por ejemplo, esta jugada de acá es un poco, digamos, violenta. Es decir, no sé qué está pasando aquí porque no conozco esos parámetros. Asumo que esta tensión es la que pasa. Eso va a generar, sí, diferencia entre el resultado que podrías tener. Y ahí lo puedes ver porque la expresión, al menos en el denominador, es la misma. O sea que acá, a la entrada sería el mismo con la potencia negativa. Ahí tendríamos una ligera diferencia relacionada con esta parte. Habría que ver el peso que tendría las rotacionales, ¿no? Porque cuando haces el análisis aquí las consideramos y en el núcleo se las quitas. Entonces, eso es lo que tendríamos ahí como De las dos formas, podría ser. De las dos formas. Fíjate que va a haber diferencias, ¿sí? Te va a dar un valor. Tan cercanos, sí, pero igual. No, sí, va a haber diferencias precisamente porque acá, digamos, está considerando incluso las rotacionales. ¿Qué es lo que hace con esta situación? Aislar prácticamente el núcleo de cualquier otro valor. Entonces, esta es quizás la manera de acercarse un poco más al dato. Entonces, sí se puede a través de los dos y los dos son válidos, porque la corriente, que es lo
corriente que andaría buscando es la misma. Viene acá, entra acá y se parte en dos. Y es la misma corriente. Y es esa misma. Entonces vamos tras la determinación de los datos. Entonces aquí veíamos con esos valores que ya se puede estimar, ya podríamos calcular los valores. Entonces aquí se obtiene R0. Aquí está calculado con la potencia de cuadrado de R. Tendríamos la R6 sería siempre la potencia en el núcleo de cuadrado de R6. La R6 de cuadrado. También hay diferencias, digamos, dependiendo del método que utilizan, porque nuevamente esta tensión es aproximada. Entonces tendríamos acá 208 raíz de 3 cuadrado punto 250.54. Decíamos que la resistencia equivalente del núcleo nos da esto. 57,57. La reactancia del núcleo es el valor de la corriente. Entonces con este dato ya teníamos aquí era 22 por el seno. Aquí ya calculamos el ángulo da igual a 86. Tengo acá una reactancia en algunos modelos o en algunos textos, cuando se hace la evaluación del núcleo, generalmente para efectos de análisis en funcionamiento, la RC la ignora por esta misma situación, por el peso que tiene. La resistencia del acá equivalente es de 85.57 y esta tiene 65.47. Entonces, esta es mucho más alta que esta, entonces generalmente esta se desprecia y el núcleo se simula o se sustituye por la reactancia de magnetización. Pero teniendo presente que si por ejemplo se va a hacer un análisis de rendimiento, no olvidarse que hay que incluir estas pérdidas en el proceso de asignación de esa rápidamente de la expresión correspondiente de rendimiento. El hecho que la quitemos es para simplificar todavía más, digamos, los resultados, porque ya no trabajaríamos en el paralelo, sino que un valor de reactancia. Y es otra, digamos, forma de simplificar o representar más sencillamente, digamos, el equivalente del núcleo en la forma. Entonces esa resistencia siempre va a tender a ser mayor que el del inductor. Siempre. Es que tiene que ser así, porque cuando el motor arranca el vacío, hemos dicho que la corriente debe dar entre 20% a 40% de la corriente del estator. Es decir, y esta corriente, cuando el motor está funcionando en casi toda se utiliza para el campo. Es decir, necesitamos estos amperios vueltas
para que el flujo salte entre hierro. Entonces esta corriente es bien elevada. Esta corriente está identificada dentro de esto. Acá, es decir, esto es pérdida. Entonces, digamos, ese parámetro es alto, la corriente sea pequeña, entonces debe empezar mejor, la corriente sea mayor. Entonces ahí tenemos esa. Entonces de ahí que eso, en cuanto a definir el valor de está en esta reactancia para crear. Entonces los motores, el vacío, entonces un vacío tiene, por ejemplo, ese ángulo se fija, está muy próximo a la grada. Esa es una característica del motor, digamos, puro. Entonces, si visualizamos la potencia de esa máquina, toda su potencia está yendo y viniendo hacia la carga. Ese es el funcionamiento de la potencia reactiva, tanto en bobina como en capacitar. Ese es el trabajo. La potencia media entra a la máquina y se queda, se convierte en otra forma. Pero en este caso, el peso del vacío definido por esto establece un circuito que es un motor que trabaja con carga activa. El peso de la corriente acá, que significa, digamos, lo que estamos entregando, va menor que este de acá. Entonces, el factor de potencia reflejado acá va a pesar más. Entonces, vamos a tener un motor y un factor de potencia pésimo, bajo, así como ese. Entonces, digamos, en términos, hay una cuestión que le llaman el movimiento del conductor. Cuando nosotros tenemos alimentadores por una máquina, se habla a ese movimiento del conductor. ¿Por qué? Obviamente por esta relación. Cuando evaluamos la utilidad de la sección de conductor, acá lo que estamos diciendo es que tenemos un tiempo de potencia. Esta como el conductor. Entonces, trabajamos con valores de potencia bajos, que esta cantidad pesa más sobre el trabajo efectivo. Entonces, el área utilizada por el conductor sería distribuida en esa situación, es decir, una sección conductor, digamos, para trasladar que estamos convirtiendo en trabajo efectivo. El resto de la sección es trabajo, es decir, la potencia va, regresa. Eso implica que cuando los factores de potencia son bajos, entonces las áreas que utilizamos en los conductores están orientadas a manejar potencia, no nos sirve para nada, es decir, el término de utilidad, nada más para poner. Pero estaría por un instante eficiente. Una concepción que ahí nace el concepto, digamos, de penalizar a aquellos consumidores de
Eso